Bueno, pues ahí está la reflexión de Ricardo Rafael y su más reciente libro, Fabricación, que fue el libro que escogió mi querido Pedro Ángel Palou para leer el libro de este mes. Y a mí me encanta, estaba platicando con un amigo que escucha este programa y me dice, oye, es que en ese club de lectura de Leeré van del espacio a la ciencia ficción, al espacio que no es ciencia ficción, a los mundos que sí son ciencia ficción, pero se desarrollan en Veracruz. Hablan de dramas humanos también y ahora también hablan de periodismo y de una historia que parece ficción, pero desafortunadamente no lo es. Y creo que nos gustan estos bandazos, querido Pedro Ángel. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, pues también habíamos en algún momento hablado y leído Cuchillo de Salman Rushdie, que es Sí, una también. memoria sin ficción. Pero aquí Ricardo Rafael nos trae en su último libro, Fabricación, un mapa del horror judicial en México. Un libro Sí. que se presenta como novela, pero que como A Sangre Fría de Truman Capote o Asesinato de Vicente Leñero o una novela criminal de Jorge Volpi, se inscribe más bien en esa categoría ambigua y poderosa que utiliza las herramientas de la ficción, pero sin que por ello se diluya ni la contundencia de los hechos ni la seriedad de la denuncia. Y la denuncia que hace Ricardo Rafael en este libro, que es una investigación, ya lo sabemos, quienes lo hemos seguido como periodista, lleva muchísimos años haciendo, incluso confrontándose públicamente con la madre Sí, de Isabel Miranda de Wallace, con Wallace. Isabel Sí. Wallace. Rafael se adentra pues en uno de los casos más polémicos de la justicia mexicana, el presunto secuestro y asesinato de Gualberto Wallace. Es una investigación como todas las que ha hecho Ricardo, exhaustiva, marca más de 500 páginas del libro, se apoya en un acervo documental compuesto por más de 1,200 legajos judiciales, es decir, los lectores le tendremos que pagar a Ricardo las dioptrías de sus lentes, pero la conclusión del libro es demoledora, demoledora. El caso Wallace fue un montaje. No existen pruebas contundentes de que Gualberto Wallace haya sido asesinado y en cambio hay documentos que sugieren que estuvo vivo tras la fecha de su supuesta desaparición. De hecho, escribe Ricardo Rafael, esta es la historia de un duelo fabricado que se convirtió en un descarado circo mediático, el mito de una madre que bajo la fachada de una mujer devastada torció los hechos para ganar notoriedad e influencia mientras destruía la vida de muchas personas inocentes. Así es, y va tejiéndolo. Y te pediría, porque creo que tuvimos la oportunidad de platicar con el propio Ricardo cuando se publicó el libro, pero me interesaba mucho también que esta lectura, en este club de lectura de Leeré, nos guiaras un poco por este ojo literario que tienes. ¿Te parece que la creación de personajes que no son de ficción, sino que son personajes reales, cómo va tejiendo esta historia, digamos, el orden también para contarla? ¿Qué te pareció en este tejido literario este libro de Fabricación? De hecho, eso es lo que permite que se pueda presentar como una novela sin ficción, ¿no? La calidad literaria y narrativa del libro. Más allá de un reportaje que se pueda publicar incluso serialmente en periódicos y que después desaparezca, como desaparece mucho tristemente del periodismo, es su condición, la cotidianidad y por lo tanto lo efímero. Lo que no hace efímero a este libro es este equilibrio bien difícil de lograr entre claridad, que muchos de estos libros sin ficción, incluso algunos de autores muy famosos como Emmanuel Carrère, pierden claridad, pero aquí hay una profunda claridad, tensión narrativa y profundidad analítica. ¿Y cómo logra esta tensión narrativa? Pues es un maestro en escatimarnos cierta información y darnos otra información como haría un novelista. Sí. Nos cuenta algo, pero nos va a volver a contar eso y va a redondearlo casi con la misma tensión con la que el reportero está intentando atar cabos sueltos. La diferencia es que aquí no estamos ante la mesa del carpintero, donde vemos el acerrín. Aquí ya está compuesta la mesa perfecta y ya ese dolor del reportero que tú lo conoces de cuando estás intentando lograr tener ya un relato, pero te falta una pata, te falta un documento sin el cual todo ese relato se desvanece. Eso ya no lo tenemos aquí, lo que tenemos es la mesa perfectamente construida,
un argumento muy claro, es decir, compartimos la conclusión de Ricardo, que es la conclusión de que en el Estado mexicano se pueden fabricar culpables, nadie está a salvo. Y la otra gran cualidad literaria, creo yo, creo que tú lo has leído muy claramente, es el oído literario para el diálogo que tiene Sí, sí, Ricardo. sí, Son sí. 500 páginas, pero se lee muy rápido porque está plagado de conversaciones periodísticas, es decir, el periodista con sus informantes, conversaciones posibles, porque claro, es un libro de no ficción, entonces hay ciertas posibles conversaciones que no son verbatim, como exigiría, digamos, por ejemplo, un reportaje periodístico, pero que nos permiten representar o recrear, por ejemplo, la joven fiscal que llega por primera vez Así es, al, al, al caso. al Sí, sí, sí. caso, al lugar del crimen. Y ahora ya sabemos, gracias a Ricardo y a otras investigaciones que se han hecho, que incluso la sangre no era de Hugo. Y que claro que hay un match de DNA porque es la sangre del padre que no es el padre, además, que no es el padre biológico. No, 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 es que hay una Llenando serie. esto, es la cosa más surrealista del mundo, Sí. ¿no? Y también me detendría, Pedro, en esta escena que no logro quitar de mi cabeza también de lo dura que es, pero con el respeto también a las víctimas, que es una línea tan delgada, que es la descripción de lo que le hacen a una de las mujeres que siguen en la cárcel en esta isla, cuando es trasladada a esta cárcel de alta seguridad y le hacen esto como en un cuarto en la playa, en las Islas Marías, que es trasladada. Esa escena es terrorífica, pero eh, es interesante cómo cuida el detalle, cómo también inserta este archivo al cual tiene acceso en un lugar muy importante también de la historia, cuando ya conoces mucho sobre la manera en la que manipula la propia Isabel Miranda de Wallace al sistema y cómo lo pone ahí porque es la culminación del terror al final, Exacto, por del eso yo terror, decía lo que es un peor de la mapa del víctima. horror judicial, Sí, ¿no? Las víctimas no son Hugo ni Isabel, las víctimas son todos estos presuntos culpables que no lo son, incluida esta mujer a la que tú te refieres, ¿no? Lo terrible del sistema judicial mexicano, y eso va más allá de cualquier libro y de este que estamos reseñando, lo vimos, por ejemplo, con una novela criminal de Volpi, es que Israel Vallarta sigue en el bote, como no era francés, ahí sigue, ¿verdad? sí. Muchos de los presuntos culpables que nunca lo fueron del caso de Hugo Alberto Wallace siguen también en el tambo. Entonces, estos libros son útiles, creo yo, porque no caen en el amarillismo, tú lo dijiste muy bien, hay un gran respeto, no caen en el panfleto, se documenta, se contextualiza y se humaniza. Claro. Son tres Y cosas que un gran sí, escritor, pero sobre todo un gran reportero tiene que hacer, ¿no? Y tú lo dijiste, él va construyendo muy claramente estos saltos temporales, es fragmentaria en buena medida la estructura, utiliza múltiples voces para hacer legible el laberinto de un expediente judicial. Los que hemos estado cerca de expedientes judiciales sabemos que sería aburridísimo si no estuviéramos en manos de un gran narrador y solo los expertos, los juristas, pueden realmente adentrarse en miles de hojas judiciales y no tiene esta característica. claro. Y bueno, para terminar, Pedro, yo creo que es los grandes libros. Cuando cierras la última página, cuando cierras el libro, son los que te dejan todavía lecturas pendientes en la cabeza. Y creo que la pregunta que termina es siempre ¿por qué lo hizo? Se le salió de las manos en algún momento, llegó a probar ese poder y dijo, estoy armando un camino que desconocía. El famoso por qué, ¿no, Pedro Ángel? Después de leer esta gran novela que es Fabricación, todo el tiempo te lo terminas preguntando, ¿por qué lo hizo? ¿Y Yo por qué creo llegó a que, ese nivel, yo Pedro? creo que hay dos porqués, ¿no? El porqué inicial es para tapar otro crimen, pero después bien lo dices, ¿no? Llega un momento en que el peso mediático, primero ya no puedes decir que no, que mentiste, porque toda tu figura pública
está construida a partir de esta primera mentira y resulta que estás todo el tiempo con el presidente Calderón, estás todo el tiempo mediáticamente siendo la figura más importante de la defensa de las víctimas de secuestro en nuestro país. Terminas por creerte esta mentira que tú misma has creado y terminas, creo yo, que la señora Wallace, incluso si oímos muchas de sus entrevistas, terminó muy esquizofrénica, terminó sintiendo ella que era una víctima del sistema y una víctima de los secuestradores, en lugar de reconocer, que hubiera sido obviamente muy difícil, cómo empezó su mentira. Y bueno, ¿quién Así sabe es. dónde esté Hugo Alberto? Es la Sí. otra gran pregunta del libro. Así es, Pedro. Pues mira, era esta visión también que me parece no la hemos topado todavía y no la había escuchado sobre el valor literario de esta obra también y la manera en la que se construye esta historia con unos ojos como los tuyos, Pedro, como escritor. Y bueno, pues el valor, por supuesto, que tiene también Ricardo Rafael, el valor literario, pero también el valor periodístico. Por ahí le mando un abrazo muy grande al maestro Manuel Ajenjo, que viene escuchándonos en radio, también un abrazo grande. Me informa que le van a una presea en la Sociedad General de Escritores de México, también al propio Ricardo Rafael. Gracias por apuntarlo por acá. Pero bueno, Pedro, pues estamos al pendiente. Amo que nos des estas tareas de lectura y que podamos compartirlo con la gente. Así que estamos al pendiente. ¿Ya tienes otro en mente para el siguiente mes? Va a ser una buena sorpresa para las redes la próxima semana y volvemos a la novela. Me encanta la idea, Pedro. Te mando un abrazo y gracias por acompañarnos esta tarde. Igualmente, siempre es un placer, Javier. Bueno, pues ahí está el escritor Pedro Ángel Palou y este análisis, por supuesto, a la novela Fabricación